Cerro Porteño se consagró campeón de manera sorprendente del torneo Apertura 2020, alcanzando el título número 33 a pesar de haber tenido un bajo rendimiento en los primeros partidos antes de la pandemia. Supo levantarse luego de la ida de varios jugadores de la institución y tras la vuelta del fútbol hiló 11 partidos ganados consecutivamente. El día de hoy vamos a hacer un repaso a través de la campaña del Ciclón en el torneo Apertura. Cabe destacar que al momento de realizado este video todavía no se disputó la última fecha del torneo, por lo que haremos el recuento hasta el partido donde se consagró campeón. Sin más dilatación, comencemos. El Ciclón de Barrio Obrero empezó su camino en el Apertura el 18 de enero, recibiendo a Sportivo Luqueño en la Nueva Olla, llevándose la victoria por marcador de 2-1. Oscar Ruiz abrió el marcador para el Ciclón, Blas Díaz de penal igualaba el compromiso, pero cerca del final Nelson Aedo anotaba el definitivo 2-1. En la segunda fecha, Cerro Porteño registró su primera derrota, en este caso ante Guaraní, en el Rogelio Olivieres, por 1-0 con el solitario gol de José Ignacio Florentín a los 3 minutos de iniciado el partido. En su siguiente encuentro, Cerro volvió al triunfo tras propinarle un 4-1 a Sol de América. Los goles para el Ciclón fueron obra de Óscar Cureí Ruiz a los 13 minutos, Josué Colmán a los 80 y Ángel Cardoso Lucena con doblete a los 84 y 91. Mientras que para Sol de América descontó José Canale al minuto 92 de juego. Por la jornada 4, el Ciclón se trasladaba a Itagua para medirse ante el 12 de octubre, finalizando ganador el cuadro azulgrana por el tanteador final de 4-1. Diego Churín rompió el 0-0 a los 19, Josué Colmán aumentó a los 37, Pablo Ceballos descontaba para el 12 a los 86 minutos, pero Sergio Díaz en el 88 y Jorge el Conejo Benítez en tiempo adicional liquidaban el partido a favor del Ciclón. Por la jornada 5, Cerro recibía a la sorprendente Guaireña. Sergio Díaz de penal a los 12 y Marcelo Palau a los 33 le daban una cómoda victoria de 2-0 al Club del Pueblo, pero el conjunto guaireño despertó y cerca del final, con doblete de José Verdún a los 89 y 93, lograba empatar el partido. No lo pueden creer los hinchas de Cerro Porteño. Sobre el final ahora, Cerro Porteño 2, Guaireña 2. Increíble. El gran atractivo de la fecha 6, sin dudas, era el superclásico paraguayo Cerro Olimpia Cerro, a disputarse en el Estadio Manuel Ferreira. A los 21 minutos de la primera mitad, Diego Churín ponía el 1-0 para los azulgranas. Pero el decano despertó y con gol de Derlis González a los 33, empataba a 1 el compromiso, que terminaría con dicho marcador, empate de 1-1. El 1 de marzo, por la fecha 7 del campeonato, un golpeado Cerro Porteño, que venía de ser eliminado de la Copa Libertadores por global de 5-0 ante Barcelona de Ecuador, recibía de local a General Díaz para intentar ahogar las penas con una victoria. Pero no contaba con el aviador, que con el gol de Sergio Vareiro a los 73 conseguía la victoria por 1-0, hundiendo aún más las esperanzas del Ciclón, que el 6 de marzo se midió ante Nacional en el Estadio Arsenio Rico, duelo que quedó empatado por 0-0. Siendo este, sin que nadie se lo espere, el último partido de Cerro Porteño durante un largo tiempo, ya que 3 días después, específicamente el 10 de marzo, se paralizó por completo el campeonato local de Primera División y las demás competiciones de la APF por tiempo indefinido, a causa del primer caso positivo de coronavirus en el país. Se paralizan los trabajos, reuniones sociales, la circulación en la calle será mínima, limitada. Durante la pausa del torneo, Cerro Porteño perdió un total de 6 jugadores, los cuales fueron Juan Camilo Saiz, Raúl Cáceres, Víctor Cáceres, Sergio Díaz, Juan Aguilar y Jorge el Conejo Benítez. Con la salida de los futbolistas de renombre, Cerro Porteño, liderado por el Chiqui Arce, se propuso apostar por la gente joven del plantel y por aquellos jugadores que no habían tenido muchos minutos en cancha. Y es aquí donde empieza la gran campaña de Cerro Porteño. El Ciclón se encontraba con 12 puntos en la sexta posición por detrás de Libertad, Guaraní, Olimpia, Nacional y Guaireña. El torneo de apertura se reinició el 21 de julio y en ese mismo día Cerro se enfrentaba a Libertad, el por ese entonces puntero del campeonato, siendo ganador el elenco azulgrana por 2-1. Claudio Aquino a los 23 y Diego Churín a los 36 adelantaban a Cerro Porteño, mientras que Antonio el Demonio Vareiro descontó para el Gumarelo a los 63 minutos. Con esta victoria, Cerro se volvía a meter en la pelea por el título. En los jardines del Quelito, por la jornada 10, Cerro Porteño conseguía su segunda victoria consecutiva al ganarle por 2-0 a River Plate. Los goleadores del partido fueron Enzo Jiménez a los 19 y Juan Patiño a los 47 del segundo tiempo.
En la fecha 11, San Lorenzo visitaba la Nueva Olla, donde Cerro Porteño hizo valer la localía y goleó por 4-1 al elenco rayadito, con goles de Diego Churín de penal a los 7, Enzo Jiménez a los 20, Alberto Espínola a los 47 y el capitán Matías Villasanti a los 51. El gol para San Lorenzo lo convirtió Alex Cáceres de penal en el minuto 95 de adición. Siguiendo con su buena racha, ya en la segunda rueda del torneo, Cerro Porteño obtenía una apretada victoria de 1-0 de visitante ante Luqueño. El gol lo convirtió Oscar Ruiz a los 73 minutos. Por la jornada 13 llegó otra victoria más, la quinta consecutiva, esta vez de local ante Guaraní, nuevamente por 1-0, con el gol de Diego Churín a los 35 minutos del primer tiempo. Un partido por demás peleado, que tuvo 3 expulsados, Nicolás Maná a los 49, Jorge Morel a los 93 y Enzo Jiménez a los 96. La victoria por la mínima diferencia se volvería a repetir en la fecha 14, de visitante ante Sol de América en el Luis Alfonso Gianni. El único gol del partido llegó por intermedio de Oscar Ruiz a los 12 minutos de juego, y también en la fecha 15, contra 12 de octubre, se volvería a repetir el mismo marcador. El gol del encuentro lo anotó Enzo Jiménez a los 12 minutos de juego. Por la jornada 16, el Ciclón iba a los Parques del Guairá en búsqueda de la octava victoria al hilo, pero el encuentro no fue para nada fácil, ya que en el minuto 46 de adición del primer tiempo, el experimentado delantero Santiago Salcedo adelantaba a Guaireña. Ya en la segunda etapa, Cerro mostró señales de mejoría, llegando al empate del partido por medio de Alberto Espínola a los 73 minutos de juego, siendo fundamental en los últimos minutos el arquero Popi Muñoz, manteniendo el empate para que de manera agónica en el último minuto de tiempo normal, Claudio Aquino, lanzándose de palomita, anotase el gol de la victoria azulgrana. En una nueva fecha más que especial, el decano del fútbol paraguayo, Olimpia, y la mitad más uno del país, Cerro Porteño, eran protagonistas de un nuevo superclásico, un encuentro clave por la lucha del título. Cerro se encontraba puntero y en caso de ganar se alejaría 7 puntos de Olimpia, mientras que por campamento franjeado, de registrarse la victoria ante el Ciclón, quedarían como escoltas del mismo a un solo punto de diferencia. En el primer tiempo, la ocasión más clara de abrir el marcador la tuvo el Ciclón en los pies de Diego Churín, que malogró un penal. Para la polémica quedó el cruce con el portero Alfredo Aguilar, el cual le dijo algunas palabras luego de que el argentino falle el tiro penal. Pero como bien dicen, el fútbol te da una segunda oportunidad, y eso pasó en la segunda etapa del encuentro, cuando en el minuto 65, tras una gran contra del equipo azulgrana, Diego Churín fusila al arco de Aguilar para desatar el enrabiado grito de gol del argentino y de todo el pueblo azulgrana. Lo celebra con todo el goleador de Cerro Porteño. Para coronar una gran noche, en el minuto 92, tras otro gran contragolpe letal, Ángel Carozo Lucena anota el segundo gol para el Ciclón, quien con la victoria se acentuaba sólidamente en la punta del campeonato. Dejando la pelota, va Cerro para liquidarlo, espera Lucena, ¡Gol! Imparable, liquida a Lucena, contragolpe letal. Cerro seguía con la buena racha de partidos ganados en la fecha 18 tras conseguir la victoria de visitante por 3-1 ante el General Díaz. Campuzano puso por delante al Aviador a los 56 minutos, pero Cerro reaccionó y dio vuelta al compromiso con goles de Claudio Aquino a los 69 y Ronaldo Martínez a los 71 y 82 minutos respectivamente. En la jornada 19, Nacional visitaba la Nueva Olla en búsqueda de la victoria y de parar la racha de 10 partidos consecutivos ganados por los azulgranas. El encuentro no resultó para nada fácil para Cerro Porteño, ya que Nacional se plantó bien en el terreno de juego. Recién a los 67 minutos se desniveló el marcador gracias a un penal que Claudio Aquino convirtió en gol, para así darle la sorprendente 11ª victoria consecutiva a Cerro, quien de ganar en el siguiente partido se consagraría campeón del torneo Apertura. El rival era un enemigo directo en la lucha por el título, Libertad. El partido fue cerrado, con no muchas ocasiones, siendo el marcador final de 0-0. Esto no favorecía al elenco liberteño, pero sí al Ciclón, quien de ganar en la fecha 21 sería campeón. El partido se jugaba en simultáneo con los demás partidos de la fecha, Olimpia vs Sol de América y Libertad vs San Lorenzo, quienes esperaban la ayuda del rival de turno de la azulgrana, River Plate. Pero ni bien iniciado el partido, Enzo Jiménez, a los 4 minutos, comenzaba la fiesta en Barrio Obrero, anotando el primer gol.
terminando la primera etapa con ese marcador. Del otro lado, Enzo Jiménez. Señores, Cerro pasa a ganarle a River 1-0. Para el segundo tiempo, el Ciclón ingresó con la misma furia que el primer tiempo, y en el minuto 62, Diego Churín anota el segundo gol para ir cerrando el partido y coronar a Cerro campeón del torneo. Integración de Cerro, Churín tiró. Pero había más emociones, ya que la joven revelación del campeonato, el defensor Alexis Duarte, con un tremendo cabezazo que se clavaba en el ángulo superior de Gavilán, anotaba el lapidario 3-0 en el minuto 84. ¡Gol de Cerro Porteño! ¡Qué golazo! River siguió insistiendo y 2 minutos después consigue descontar por medio de Torales desde el punto penal. Gol que solo sirvió para las estadísticas. Cerro Porteño, luego de casi 3 años, volvía a gritar campeón. Volvía a ser el monarca del fútbol paraguayo. Campeón del torneo Apertura, el Ciclón de Barrio Obrero. Algunos datos rápidos de la conquista azulgrana son: Cerro Porteño es el equipo con mayor cantidad de victorias consecutivas logradas en un solo torneo, con 11 partidos ganados. El promedio de edad del plantel es de 27.5 años. El elenco azulgrana se adjudicó el trofeo de campeón con 49 puntos, producto de 21 partidos jugados, 15 victorias, 4 empates y 2 partidos perdidos. Anotó 36 goles y recibió 13, teniendo la portería imbatida en 9 ocasiones. Los máximos goleadores de Cerro, a falta de una fecha para la conclusión del campeonato, son Diego Churín con 7 goles, seguido de Oscar Ruiz y Claudio Aquino con 4 anotaciones en sus haberes. Y por último, Francisco El Chiqui Arce es el técnico paraguayo más laureado de este siglo, con 4 títulos. La intermedia con Rubio Ñu en 2008, el clausura con Cerro en 2013, el clausura con Olimpia en 2015 y ahora el apertura del 2020 nuevamente con Cerro Porteño. Y bien, nuevamente recalco que este video está hecho antes de la disputa del último partido del torneo de apertura, por lo que capaz aumenten las cifras de algunos de los datos recién expuestos. Hasta acá llega el video del día de hoy. Si te gustó, te pido que le dejes tu me gusta y si sos nuevo en el canal, que te suscribas activando la campanita de notificaciones para no perderte nuevos videos. Yo me despido y no será más que hasta la próxima.